el podcast Inmigrantes por Accidente. Y aquí estoy con una persona muy especial hoy, una amiga y hermana que me dio la vida, también venezolana como yo, y se llama mira, hasta se me pierdo la elocuencia. Carla Bustillos, muy emocionado de que estés aquí, Carla. Carla ha sido parte fundamental de mi desarrollo profesional aquí en Estados Unidos y te conozco ya hace 20 años. Carlita, El ¿cómo estás? 2004, más o menos. No, empecé en el 2005. 2005, ajá. Entonces, sí, desde el 2005, estamos en el 2025, imagínate. Entonces, decidí invitar a Carla porque es una persona a la que quiero mucho y que, como todos los invitados que tenemos aquí, ha logrado obtener una posición dentro del mundo profesional, haciendo lo que ella quiere y haciendo algo que en nuestros países nunca pensamos que un inmigrante o un latino pueda llegar a este tipo de posiciones. Carlita, bienvenida de nuevo. ¿De Gracias. dónde eres? Cuéntanos. Bueno, para ser transparente con tu audiencia, yo nací acá en Estados Unidos cuando mis papás estaban estudiando en la universidad, pero al graduarse viajamos a Venezuela y me criaron en Venezuela. ¿En dónde te criaron? Barquisimeto y Acarigua. Acarigua. Acarigua es como Nueva York. Acarigua es como Nueva York, definitivamente. No sé por qué, pero en verdad, los que no son venezolanos, ese es el eslogan de la ciudad de donde criaron a Carla. Acarigua es como Nueva York. Sí, y Acarigua en realidad es la capital agrícola de Venezuela. Es una región donde se desarrolla y se siembran los granos que surten al mercado en Venezuela. No es llano, pero es llano de granos, no tanto de ganadería. Sin embargo, el talento, la calidad de la gente, lo especial de la gente es algo que los llevó al eslogan durante un festival del arroz: Acarigua es como Nueva York. Ok. Y te iba a hacer esa pregunta, o sea, ¿De dónde salió ¿de eso? dónde salió eso? Y es que hay graffiti en Acarigua. Yo fui una vez y Acarigua es como Nueva York. Pero Carlita, cuéntanos, ¿y cuántos años viviste en Venezuela? En Venezuela viví de niña 10 años y luego de adolescente 3 años más. Ok, y esos 10 años, fueron los primeros 10 años de tu vida. Los primeros 10 años de mi vida. ¿Te vienes a Estados Unidos? Vine como mis papás vinieron acá a trabajar. En realidad, la situación en Venezuela estaba súper peligrosa. Nuestra casa la habían saqueado 3 veces y por razones de seguridad nos vinimos a Estados Unidos por unos años. Y luego mis papás se divorciaron y mi mamá decidió regresar a su país. Y yo como adolescente la extrañaba mucho y regresé a estar unos años con ella. Hasta que ya se me hizo la hora de ser adulta y trazarme mi carrera profesional. Y vine a estudiar acá sin mayor apoyo, pero sabiendo que esta era la tierra de las oportunidades y acá tenía que estar. Y Carla, la gente va a decir, bueno, pero es que tú naciste aquí y se te hizo más fácil. Quizás en un sentido sí es más fácil ya teniendo los papeles. Pero ¿dónde estudiaste y de qué te graduaste? Lo que pasa es que el haber nacido acá y definitivamente tener la ciudadanía es una bendición. Pero nosotros los hijos de inmigrantes constamos con las barreras culturales y sistemáticas. Exacto. Muy similares al inmigrante de primera generación, porque mis papás, a pesar de haber sido estudiantes internacionales, estudiaron acá, no conocían el sistema universitario. Yo no conté con una preparación para trazarme mi carrera universitaria acá, sino, esta noción de los papás latinos: lógrate una beca y vas a poder pagar la universidad. O sea, lo ven también todo muy fácil, y no es que sea imposible, porque tú y yo bien sabemos que es posible. Pero no contamos, digamos, con esa experiencia familiar de cómo garantizar el financiamiento de la universidad, cómo garantizar lo que son las aplicaciones, ese concurso para entrar y ser admitido a las diferentes universidades, cómo trazar tu carrera, cómo tomar el SAT con tiempo, las pruebas de aptitud. O sea, yo prácticamente llegué acá a los 17, 18 años a hacer una pasantía, y ahí me di cuenta: wow, yo para poder estudiar
primero no cuento con un año más para tomar el SATs. Entonces algo creativo que El hice. SAT es el CNU en Venezuela. Sí, sí, es la prueba de aptitud para entrar a las universidades. Algo chévere, digamos, que acá en este país, si se te tranca una puerta, los inmigrantes siempre buscan otra. Uno es muy creativo. Sí. Uno es muy creativo y se tiene que mantener muy flexible porque sí hay barreras sistemáticas, pero hay más posibilidades que en otros países donde te cierran la puerta y punto. Entonces fui a un tecnológico, o sea, lo que es un tecnológico, que es el Northern Virginia Community College. Y ahí van muchos inmigrantes que estaban en la misma posición que yo. Y prácticamente les manifesté que mi intención era estudiar relaciones internacionales en American University, pero que yo no tenía ni los fondos, ni los medios, ni los resultados del SATs para entrar. Y tendría que perder un año preparándome para esa prueba. Total que pude cursar los primeros 2 años básicos ahí, y si mantenía un promedio alto de rendimiento, este college, o sea, este tecnológico tenía convenio con American University. Y ahí pude transferirme a los 2 años. Y finalmente me gradué de uno de los programas más competitivos en American University en estudio internacional, de la Escuela de Servicio Internacional, concentrándome en estudios latinoamericanos. Y algo muy importante que acabas de mencionar, para la gente que está viendo que tienen hijos estudiando aquí en Estados Unidos, el NOVA, donde estudió mi comadre, tiene también un acuerdo con George Mason. Y si tú haces los 2 primeros años en George Mason y te gradúas de ese tecnológico, tienes aceptación garantizada en la Universidad George Mason para ya sacar tu licenciatura. Entonces yo lo que veo que personas que tenemos barreras sistemáticas o lingüísticas, es perfecta esa solución de poder ir, mientras que te nivelas al nivel de inglés o te trazas una ruta para poder financiar tu universidad, no pierdes tiempo, vas adquiriendo créditos y materias y cumpliendo algunas de las materias básicas. Lo bueno para saber que yo le digo a la gente, manténganse flexibles cuando le estén planificando la ida de la universidad a sus hijos, porque todos quisiéramos ir al college que ves en las películas americanas y el equipo de fútbol americano y la vida en dormitorio y toda esta cultura universitaria. Pero a veces esa ruta no es la que te va a hacer llegar más rápido a tus metas. Y te va a garantizar. Y para mí no lo era. Y te va a garantizar el éxito. Para mí no era viable. Sin embargo, la ruta que tomé fue muy positiva para mí en lo personal, en lo profesional. Y bueno, te conocí a ti en esa ruta. Así que también adquirí una red de amigos muy resilientes y muy comprometidos a sus profesiones y a esa flexibilidad que requiere el inmigrante para ser exitoso. Sí, no se paren porque no entraron a Harvard. Yo fui a la Universidad de Derecho, yo creo que la más barata del país. Bueno, y lo escogí así. Claro. Y yo pienso, y no lo estoy diciendo por nada, comadre, pero yo no creo que haya un partner ahorita, un socio en una firma de DC que esté adquiriendo un ingreso al nivel de nosotros aquí. O sea, no tiene que ser la mejor universidad, tiene que ser la universidad que te acepte y que a ti te guste. Y esa historia, y lo que tú estás diciendo es muy resiliente. No conformarte y buscar otra. Cuando se te cierra una puerta, buscar la otra, ¿no? Si se cierra una puerta, se abre otra. Y si no, se abre una ventana, ¿no? O te metes por la ventana. Total, y así como la gente, bueno, todo el mundo, no, que otra cosa que simplifican, el acceso a las becas. Eso no es tan fácil. No es imposible, pero no es tan fácil. Tienes que tener mucho apoyo y conocimiento del sistema para lograr becas. Primero, requiere como un respaldo financiero, ¿cómo se llama? Como un sponsor financiero. Un patrocinante. Un patrocinante financiero que respalde ese préstamo que vas a tomar, o necesitas ya tener un estatus migratorio en este país para poder aplicar a becas públicas. Y ahí es donde tienes que saber, bueno, no puedo optar por una pública porque no tengo una declaración de impuestos que demuestre ese respaldo económico, pero me puedo ir por una beca institucional. Y hay becas institucionales, hay becas privadas. Entonces en eso, mantenerse, yo hice del graduarme mi trabajo. O sea, tenía que cumplir académicamente, pero también poderme sustentar y crear esa ruta para financiarme y para tener calidad de vida. Pero es posible, aunque tenías los papeles, no tenías los medios económicos, pero lo lograste. Sí, lo logré. Y no tenías beca y lograste entrar a la universidad, que la American University es
súper cara. Ujú. Es tan cara como cualquier otra universidad de alto nivel aquí en el área y en el país, pero lo lograste. Lo logré y le agradezco muchísimo porque, como te digo, no solamente obtuve ese diploma académico que ya me elevó muchísimo al nivel profesional, sino toda la formación de relaciones públicas que te ofrece una universidad como American University, las relaciones, el trato de los profesores, el empoderamiento que te da estudiar en una ciudad como Washington, D.C. Yo siempre me sentí, a pesar de no tener los medios financieros, me sentí cada día que me despertaba en esta ciudad privilegiada y comprometida con ese privilegio, porque tú dices, ¿por qué Dios me posicionó acá? ¿Por qué Dios me da esta plataforma? Y eso, no, eso me llevó también a lo que vamos a entrar en materia luego, que es mi devoción al servicio. Exactamente. Eso tú estudias en American y trabajabas en American también en la Escuela de Derecho, que es donde nos conocimos. Me dijeron, me acuerdo, la asistente del decano es una venezolana. Y yo, ok. Pensé, en ese momento andaba más loco con esas matas. Yo, ok. Y de repente te conocí y de allí nos hicimos amigos inmediatamente. Y luego tengo que aquí darte un reconocimiento porque yo estaba trabajando, ¿te acuerdas? Y cada vez que había un evento de empleos, tú llegabas y me decías, mira, vente para tal lado. Mira, que te imprimí las tarjetas de presentación. Y eso te lo agradezco mucho porque sí, en verdad que estás muy pendiente de mí y de mi formación profesional y gracias por eso, comadre. O sea, desde antes que te graduaras ya estabas haciendo servicio comunitario. Sí, de alguna manera. De alguna manera. Y en verdad que eres una persona que sí sé que te interesas por el bienestar de los demás y por llevar muy en alto no solo el nombre de Venezuela, pero el nombre de los hispanos. Y por eso te pregunto, ¿qué hace Carla Bustillos? ¿Cuál es el trabajo en el que te desempeñas ahora y cuál es tu título o tu posición? Bueno, como te estaba diciendo, la formación en American University fue acompañada de mucho contacto comunitario y sobre todo de nutrir mi identidad como latina. Entender que en este país, si nos identificamos como latinos, podemos ser exitosos y tenemos que hacer militancia entendiéndonos como latinos y dentro de una gran comunidad, dentro de una gran fuerza. Entonces, al graduarme de American University, me quedé un poquito así como que huérfana de un espacio de servicio comunitario. Y junto con dos amigos venezolanos también, egresados de George Washington y de American University, fundamos una ONG, una organización sin fines de lucro, para seguir tratando el tema de Venezuela, para seguir tratando el tema de cómo pueden contribuir las diásporas latinoamericanas a promoción de la democracia en nuestros países o al desarrollo socioeconómico de las comunidades acá, ¿no? La comunidad cubana, venezolana, nicaragüense, salvadoreña, quienes hacen vida acá y de alguna manera contribuyen a mejorar las situaciones de sus países. Entonces, eso lo tuve por muchos años, del 2013, y ahora paralelo a eso fui creciendo en participación política en Estados Unidos con el propósito de empoderar a la comunidad latina en términos de política e influir las políticas públicas que le afectan de manera positiva o negativa. Entonces tengo dos posiciones ahorita fundamentales en las que trabajo esos temas. Uno es el Venezuelan American Caucus, que es un comité de acción política dirigido a representar a la diáspora venezolana americana en el ámbito de política estadounidense. Y es hacer política de influencia para influir sobre soluciones para el venezolano que está dentro de los Estados Unidos y también seguir promocionando que en Venezuela mejore la condición y las condiciones de los presos políticos o ya la libertad, que haya la libertad de Venezuela, que se sancione al régimen. Y en términos de política estadounidense, tengo ahorita la presidencia del Comité Demócrata Latino, la Organización Demócrata Latina de Virginia, y eso es un comité que se encarga de aumentar la participación del latino en el ecosistema demócrata, pero también en puestos públicos. O sea, cómo hacer el gobierno del estado de Virginia más representativo
de la población. Entonces, digamos, el latino es 11% de la población del estado de Virginia. ¿Cómo nos aproximamos a que haya una representación justa del latino en el gobierno? Y ya el gobierno, bueno, eso es las diferentes ramas del gobierno. Ok, y ese trabajo que haces, por ejemplo, con respecto a Venezuela, eso lo haces a través ¿cómo haces tú tú recibes apoyo económico o eso es algo que tú haces porque te nace y de tu propio, lo fundas Sí. tú? Porque, ¿sabes? Cada vez que uno habla de política, uno piensa, el sponsor, el patrocinante, le están inyectando, le dan esto. Pero ¿cómo estás haciendo tú? Todos mis puestos son voluntariados. So- Nadie te paga Nadie me paga. y no recibes fondos de nadie. No recibo, no, tú puedes recibir fondos. Hay diferentes estructuras para financiar proyectos, ¿verdad? Pero yo personalmente no tengo un salario o no genero un ingreso por ninguna de las fuentes de participación política que tengo. O sea, ninguno de los espacios de participación política me generan a mí un ingreso. Todo lo contrario, también soy fundadora de un PAC, lo que es un Political Action Committee, un comité de acción política en Virginia que se llama Juntos por Virginia, que es para apoyar a latinos que si quieren candidatarse a un puesto público, apoyarlos y darle apoyo técnico y financiero para que compitan en procesos de primaria. Eso por ahí, por ejemplo, eso se inició donde los miembros de la Junta Directiva invertimos en este proyecto. Luego de ahí, optas por financiamiento institucional. Entonces, por ejemplo, una organización como ActBlue, yo puedo gestionar que hagan una contribución a este comité, pero no a mi persona directamente, sino al comité, y eso se ejecuta con transparencia y se reporta al Departamento de Elecciones. O sea, todo comité político en Estados Unidos tiene que tener contabilidad pública, accesible al público. ¿Por qué? Porque es una constancia para el contribuyente de los Estados Unidos esa transparencia de la finanza. Y ahí van a ver que no, o sea, que los miembros de la Junta Directiva nadie adquiere nada por eso. Y ese comité de elecciones, ¿verdad? ¿Es una institución federal o estatal? Estatal, pero también, o sea, es estatal y a ellos le tienes que hacer un reporte financiero. No importa, o sea, yo soy republicano o soy demócrata, yo le tengo que reportar a ese comité, claro, que está, por ejemplo, en el caso de Virginia, está ahorita bajo mandato del republicano. Sí. O sea que ahí no se puede decir, mira, no, porque como ella es demócrata y el gobernador es demócrata, aquí hay trampa. No, es una entidad gubernamental. Gubernamental. Políticamente hablando, aunque le eligieron en el caso de Virginia los republicanos, es neutral. Ellos solo llevan una contraloría, un control de que lo que tú estás haciendo esté dentro del marco legal y no te estés quedando tú con la plata. Eso es lo ideal. A ellos no les importa si eres demócrata o republicana, sino de que... Claro, pero por eso, y a eso voy sobre la importancia de la participación política y la importancia de ocupar espacios en toda entidad gubernamental, todo espacio del gobierno. Porque, ¿qué pasa? Y esto ya es, si nosotros consideramos política nada más ser concejal o ser legislador, y ahí nos limitamos mucho el espacio y la representación que tengamos en el funcionamiento del gobierno. Si un departamento como el Departamento de Elecciones, que es una agencia del gobierno, no tiene funcionarios que entiendan el tema de nuestras comunidades, ya eso es una barrera sistemática que se nos presenta a veces. Y te voy a dar un ejemplo sencillo de eso. Un ejemplo sencillo es cuando vas a registrar, por ejemplo, a tus niños en el sistema público, de escuelas públicas. Con todas las limitantes que tenemos a veces para el acceso de documentos, muchos de los latinos, para adquirir todo este papeleo en nuestros países y eso, si no tienes funcionarios que tengan cierta competencia cultural y entendimiento, simplemente vas a tener barreras sistemáticas para poder acceder a la educación. Entonces, por eso consideramos importante que, por ejemplo, tú que eres abogado o alguien que sea ingeniero, consideren candidatarse para ser
gobernados y ver las comisiones que supervisan el funcionamiento del gobierno. Eso es todo nuestro derecho como ciudadanos en este país y creo que mantiene la democracia sana. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrenta la comunidad venezolana aquí en el DMV? DMV es DC, Maryland y Virginia, para los que no sabían. Según tu experiencia. Yo creo que un desafío que estamos enfrentando todos los venezolanos, los latinos, el estadounidense, característico de esta sociedad hoy en día es que nos estamos desgastando en el discurso en las redes sociales. ¿Cómo así? Invertimos la energía sobre los temas que nos impactan y los temas que nos impactan personalmente o a nuestras familias y los temas que nos importan, digamos, exponiéndolos en las redes sociales. Y no utilizando los mecanismos dentro del gobierno, dentro de la vida pública, para hacer acciones concretas y que tengan impacto, que se pueda medir. Yo creo que eso es algo cultural, ¿no? Hablan mucho con la vecina y se quejan mucho con la vecina, pero no actúan. Claro, mira, nada más imagínate la actividad y el tiempo que se le invierte a un grupo de WhatsApp en nuestra comunidad. Yo estoy que me salgo. Yo tengo ya como que 2 canales de WhatsApp. El de las relaciones personales y en Archived todos los grupos a los que participo. Pero lo que digo, mira, si tú le inviertes al WhatsApp 2 horas, tú en media hora pudieses elaborar una llamada a cada uno de tus representantes. Digamos, si a ti lo que te afecta mucho el tema, por poner un ejemplo concreto, el tema del TPS, la cancelación, la revocación del TPS para los venezolanos. Es algo que te afecta directa o indirectamente. Directamente, un familiar dependía de TPS. Ahora vas a ver una ruptura, una separación familiar, luego de haber hecho lo imposible porque tu familiar llegase acá y estuviese acá legalmente. Ok, ahí te afecta directamente. Indirectamente, wow, no estoy de acuerdo con que se justifique dejar a 600,000 personas vulnerables en un estatus migratorio vulnerable, posiblemente indocumentados, cuando llegue abril y se vence ese plazo, bajo las bases de que la diáspora venezolana tiene un gran número de integrantes de la diáspora venezolana y los tepecianos estaban en actividades criminales, o bajo las bases de que la situación país se mejoró, cuando la situación país en Venezuela no ha mejorado. Entonces, tú te puedes poner, y está bien hacer uso de las redes porque tiene un efecto masivo para amplificar tu mensaje. Pero más allá, ¿cómo lo llevas a algo concreto? Entonces yo diría, en media hora tú has podido llamar a cada uno de tus representantes, a tus 2 senadores, mandar un email a tus 2 senadores del Estado, a tu representante al nivel de Congreso Federal, para que hagan una revisión de eso. También pudieses, de alguna manera, hacer vida pública, ir a tu concejal y decir, mira, nosotros somos unos 12 venezolanos en tu área que nos vemos afectados por esto. Puedes hacer una opinión legal, un amicus brief, o puedes hacer un seguimiento a la revocación errada de esto y dentro de tu partido o dentro de las instancias en las que tienes espacio. Entonces yo creo que es como que conocer un poquito el sistema y entender en qué invertimos la energía. Y tienes razón, ¿sabes por qué? Porque he visto que con respecto a llamar a tus representantes, he visto hasta representantes y senadores del otro lado, del lado republicano, que han compartido su apoyo al TPS para con los venezolanos. Entonces no es excusa decir, yo vivo en Florida y como aquí está DeSantis y es republicano, no voy a llamar. Yo creo que... Y ahí te pusiste tú la traba. Te pusiste tú la traba. La traba que nos ponemos mentalmente siempre, ¿verdad? Y claro, y porque sí hay muchas trabas, entonces ya llega uno y se hace un hábito de resistir la traba, protegerse de la traba, pero no, yo creo que... Tocarnos es entrar, ¿no? Tocarnos entrar, y nosotros, si ya vamos a hacer vida acá, tenemos que dejar un poco el trauma político de Venezuela a un lado, entender por qué escogimos los Estados Unidos. Yo sé por qué mi familia lo escogió. A mí me criaron con un orgullo americano y sobre todo un orgullo sobre la democracia americana, la división de poderes, el funcionamiento sobre todo de las instituciones americanas y de la sociedad americana para ayudar
para permitir un desarrollo socioeconómico y una movilidad socioeconómica, entendiendo esta tierra como de grandes pensadores de la democracia, pero también una tierra donde la libertad de credo era importante, y también esa identidad de ser una tierra de oportunidades para inmigrantes es gran parte de la identidad de lo que lo hace exitoso. Donde aquí no importa tanto quién fue tu papá o tu mamá, sino tu autodeterminación. Es una tierra de, como dice el himno, de los valientes. Sí. De los valientes. Entonces no es llegar acá y ahora ser tímidos. Si tú lograste, no hay nada más desgarrador, porque yo me acuerdo todavía cuando mi mamá me dejó en Maiquetía, ¿verdad? No hay nada más desgarrador que dejar tu tierra y a tu madre. Claro. Si ya lo hiciste, ya acá tienes que navegar las barreras con ese orgullo y esa valentía. Sí, comadre, yo pienso que, y lo que decías de, por ejemplo, la educación superior, que no hay mira, yo te digo algo, yo vi algo tan triste una vez. Yo entro a esta casa, yo empezando mi carrera, yo tenía que ir a la casa de los clientes, y entro y veo un apartamento de un cuarto, con 2 colchones matrimoniales. Y ahí vivía mamá, papá, hijo de 23 años y hijo de 21 años. Y a mí me dio tanta curiosidad porque los niños eran los hombres, los jóvenes. Eran americanos. Yo les decía, ¿y qué haces tú? No, yo trabajo en tal lado. ¿Cuánto ganas? O sea, un salario mínimo. Papá y tu mamá que están aquí partiéndose la espalda, limpiando casas y poniendo ladrillo el otro. ¿Y por qué no estudias en la universidad? No, porque es que yo no me quiero meter en deuda. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no te metes en el Army? El Army, el ejército, las Fuerzas Armadas te pagan todo. No, es que yo no quiero que me manden para la guerra. No, pero es que hay formas de servir en las Fuerzas Armadas que te paguen y no ir a la guerra. Y yo decía, Dios mío, si yo hubiese nacido en este país, yo fuera presidente, el primer presidente a los 21 años, digo, coño, con la crianza que uno viene, ¿verdad? De que sí se puede. No, y con un sistema que trabaja en contra del ciudadano, porque en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica la corrupción y, digamos, la falta de libertad termina formándote en un sistema que actúa en contra de ti. Es lo que, exacto, es la traba. El viernes pasado yo tuve un happy hour para mis empleados, los que trabajan de la oficina, éramos 10. Y de mis invitados, 2 jueces. ¿Tú crees que cuando en nuestro país, o sea, eso sucede, que un inmigrante, un portugués, un italiano que estudió, va a hacer un happy hour y se le van a presentar a los jueces? Quizás sí, quizás no, pero quizás sea por el bochinche, quizás sea porque trabajan junto. Aquí no, aquí es porque yo me tracé una meta de ser, si no voy a ser el mejor, voy a tratar de ser el mejor y crear un ecosistema que me conlleve al triunfo. Ana, y he hecho unas amistades que tú ni te imaginas el poder que tiene esa gente, al igual que tú, pero es porque nos quitamos la traba mental, ¿verdad? Tú sabes que dicen, yo creo que mi experiencia a mí me encantó, y yo le estaba comentando con mi hermana en estos días, ahora que hablaste lo de los colchones, me acordé y lo comentaba con mi hermana mayor, que el primer apartamento que pudimos alquilar, nosotras nos sentíamos súper orgullosas, pero cumplimos con alquilarlo y no teníamos con qué comprar las camas. Entonces, bueno, tú sabes, compramos colchones inflables. Nosotros estábamos súper orgullosos y tendíamos nuestro colchón inflable y todo. Y viene mi papá a un viaje a Estados Unidos y se pone a llorar. Y nosotras, ¿por qué estás llorando? Porque mis hijas están durmiendo en el piso. Y yo no estoy durmiendo en el piso, yo estoy durmiendo en un colchón inflable. Y tiendo mi colchón inflable y estoy en un apartamento en pleno Arlington. Y yo sentía muchísimo orgullo de lo que yo estaba logrando, porque yo sabía lo difícil que había sido para mí poder constar con 2 meses de depósito, o sea, por eso te digo un poquito de las barreras sistemáticas. ¿Quién te sirve de fiador para tu alquilar? ¿Quién es tu respaldo? Pero nos alegrábamos muchísimo. O sea, mi hermana y yo teníamos trabajo de oficina, estudiábamos tempranito o tarde. Y el fin de semana trabajamos en un restaurante o en una discoteca. O sea, teníamos como 3 trabajos y uno contento porque sabías, podías visualizar a lo que eso te iba a llevar. ¿Puedes creer que ya que tengo, o sea, varios empleados, y yo los veo todos nacidos aquí, la gran mayoría, o sea, yo diría el 80%. Digo, a veces cuando se quejan de lo que se quejan, y yo digo, coño, esta gente no sabe que cuando yo abrí mi oficina, yo la limpiaba porque no tenía o era la oficina o era la muchacha que limpiaba, o el servicio de limpieza. Yo limpiaba mi vaina. Llegaba de primero, nadie se da cuenta. Está limpia, las papeleras están cambiadas, era yo.
Yo no me puse trabas, yo decía, hay que hacer lo que hay que hacer para triunfar. Y estaba orgulloso de esa manera. Dije, no, pero yo no pensaba que, coño, que tengo que limpiar mi oficina. Yo pensaba, coño, tengo una oficina. Exacto. ¿Entiendes? Y así yo creo que en este país, mira, no importa quién esté presidente, el que quiere puede. Sí. El que quiere puede. O sea, No importa e importa. Bueno, pero en el sentido de triunfar. No, en el sentido, por ejemplo, te voy a profesional. dar como profesional. Sí, pero es como que es lo que venimos de países donde el sistema te la hace imposible y terminas yéndote y trasladándote. Yo sí diría, alerta, no permitamos que irregularidades como esa y una concentración de poder nos dañe este. Y ahí es donde yo soy muy firme con ese orgullo. No todo tiene que ser individualista, tiene que ser ganas y sistema que te permite esa movilidad socioeconómica. Movilidad, no ayuda, no el hand me down nada más, porque el latino dice, yo sé lo que, cuando yo digo eso salen todos los latinos que orgullosamente trabajan tan fuerte, dicen, no, yo no quiero que me regalen nada, no, yo no estoy hablando de regalo, yo estoy diciendo de un sistema que no tenga trabas o que no haya una ruptura de que funcione para esa superación del individuo. Por ejemplo, la beca que yo no logré por respaldo financiero de mis papás o los taxes, la beca que yo logré institucional fue por condición de latina. Era muy específico en American University que eso tenía que ir dirigido a una estudiante latina. Eso eran $16,000 al año. Me ayudaba muchísimo. Entonces, porque yo tenía que cubrir una matrícula de 60,000. Entonces, eso es lo que digo. Por ejemplo, los Dreamers. Lo que tú dices, ¿cómo se te parte el alma saber que muchachos que se formaron acá, que fueron al colegio público acá, que sus papás han trabajado por años y por años, quizás hay un techo hasta donde pueden soñar porque no tienen el respaldo sistemático, o sea, no tienen cómo navegar el sistema para poder financiar una universidad, pero no solamente financiar de que los papás tengan dinero, sino de tener la documentación para lograr un préstamo. Entonces ahí es donde yo digo, no podemos, sí, el latino viene acá a trabajar muy fuerte, pero también tenemos que evitar que se le haga imposible, o sea, seguir que las condiciones sean para que se pueda superar con su esfuerzo. Yo soy del que piensa de que sí, tienes toda la razón, pero yo creo que si tienen o sea, ya así como tú, yo también tenía, yo de abogado trabajaba viernes, sábado y domingo en un restaurante para que me alcanzara. Ajá. ¿Me entiendes? Porque el salario era muy bajo, pero yo digo, si tú quieres, yo creo que en este país todavía, si tú quieres, tú puedes. Así tardes un poquito. Coño, yo me gradué de abogado y obtuve mi licencia a los 34 años. Venezuela, por decir, porque soy de Venezuela. Yo creo que ya graduarse a los 34 años estás un poquito viejo, ¿verdad? En nuestro sistema. Sí. Y a buscar un Pero trabajo. aprendes a trabajar después. Exacto. Nosotros como que saltamos al sistema laboral ya sabiendo trabajar. Entonces, por eso yo le digo a la gente cuando está, los chamos, por ejemplo, la gente joven que me invitan a mí a ferias profesionales, a darle algún tipo de mentoría. Yo le digo, mira, el trabajo ideal es el que tienes, al que tienes acceso. ¿Por qué? Porque ya ahí estás ganando algo, ya tienes un ingreso y de todo trabajo te quedan habilidades. Y eso yo creo que es más o menos lo que nos pasaba a nosotros en esa ruta de que, mira, yo no me puedo graduar como parte de una fraternidad a los 4 años de la universidad, no sé qué cuánto, siendo novia del jugador de fútbol americano y yo cheerleader. O sea, yo no soy el estereotipo, pero es que no importa, porque al no serlo, adquirí muchísimas habilidades donde cuando ya tenía el título en la mano, ya yo he tenido 3 experiencias laborales, en oficinas, trabajando para el decano. El decano me dijo a mí, él es uno de mis grandes mentores, él me dijo 2 cosas que se me han quedado en toda mi experiencia laboral. Me dijo, una, yo necesito que atienda los teléfonos en inglés y en español y me sepa escribir mensajitos en español para que me diga quién me está llamando de Latinoamérica, porque él era abogado internacional también. Y 2, no se cambia el apellido, porque profesionalmente pasma su trayectoria profesional y es como cambiar de identidad a mitad de camino. Entonces, si usted se va a graduar ya, llegando casi a los 30, cuando se case no se cambia el apellido.
Porque entonces como que arrancar de nuevo el que te reconozcan con ese apellido. Y yo, bueno. Esas son las dos cosas que me dio. Pero él me dijo, su posición acá o es atender teléfono o usted hace lo que quiera con esta posición. Y allá está donde usted entiende el acceso a que le estamos dando. Y cambiando un poquito el tema, hablando, porque ahorita se habla mucho de desinformación de los dos bandos. Todo el mundo se está tirando. Aquí yo creo que estamos como cuando en Venezuela los chavistas contra los no chavistas, ¿no? Sí. Hay dos bandos. Ya no encontramos un common ground. Pero sí, y lo que me da mucha rabia ahorita es la desinformación que hay, ¿verdad? ¿Y cuáles son las formas más comunes de desinformación que afectan, por ejemplo, a la comunidad venezolana y latina, ahorita en Estados Unidos? ¿Y cómo se debe combatir esa problemática? La desinformación nutre la división y la división está poniendo en juego la Unión Americana a la que vinimos. Yo lo veo como, si amas este país, tienes que buscar desglosar la bulla y conseguir un punto de encuentro entre lo aceptable, entre lo ético. Para mí las grandes amenazas de los Estados Unidos siguen siendo externas. Y la desinformación provocada externamente, pero después amplificada internamente, es la que crea ese quiebre de identidad americana y posiblemente ese quiebre del funcionamiento de la democracia americana. Bueno, eso es como que muy filosófico para decirte cómo combatir la desinformación. Deje de estar repitiendo lo que dice el otro. Busque de verdad no la teoría conspirativa, sino las fuentes. Yo diría la comunidad venezolana e inmigrante ahorita. Deje de decir, no, yo no soy criminal. No, es que usted no tiene que andar por la vida diciendo que usted no es criminal. Porque decidió alguien utilizar... Eso es sospechoso. No, claro, no, y además... Yo no soy criminal. No, yo no soy criminal, yo no soy criminal. Entonces... Sí, no es. Tienes que exponer en realidad, si queremos, como comunidad, salir de esta pesadilla donde nos sentimos señalados, donde la desinformación indica que los latinoamericanos cometemos el mayor número de crímenes acá. No, las estadísticas indican que no es así. Y no está bien señalar o confundir o utilizar paralelamente latino, venezolano con criminal. O sea, esas connotaciones nosotros mismos las estamos nutriendo. Cuando decimos, yo no, los buenos somos más, ¿qué estamos hablando? A mí no me representa. No, a mí no me representa. No, es que claro que no te representa porque es falso. Coño, yo creo que... Entonces, ¿ves? Es como que yo te digo, los aliens no me representan. Bueno, yo no tengo cómo comprobar que existen. Como no se puede comprobar que el gran índice de latinos es criminal. Entonces, ahí es donde yo digo, no, usted tiene que hablar, primero armarse. Deje de estar reaccionando el que dirán latinoamericano nos está fregando. Porque el que dirán latinoamericano nos importa tanto lo que el otro piense de nosotros. Exacto. Que viene desde un complejo de déjame apartarme y distanciarme de este mismo latino porque él sí se parece más a lo que están diciendo las noticias. No. Usted sabe por qué vino a este país. Es un denominador común con el que tiene al lado. Usted sabe cuánto contribuye día y noche a este país. Es el denominador común con el que tiene al lado, que ahorita está siendo señalado. Y de eso es que se tienen que armar. De la información. 3.6 billones de dólares es la contribución del latino al Producto Bruto de los Estados Unidos. Pudiésemos ser la quinta economía más grande del mundo. Yo quiero que con eso es que tomen las redes. Con eso es que naveguen la vida pública. No es nada más yo tengo orgullo latino porque yo bailo sabroso y porque mi familia es unida. No. Yo tengo orgullo latino cuando voy a reunirme con la profesora de mi hijo porque yo soy un contribuyente a este país. Porque yo soy talentoso y porque así es mi comunidad. Entonces, para mí es tener propiedad sobre la verdad. Dejar de reaccionar a tanta propaganda política. Sí. Y ¿sabes qué? Yo lo resumiría en mi caso, ¿no? O sea, dejen de ser la víctima. Porque ese complejo que tenemos de ser víctima
también nos está llevando a lo que tú dices, a tener que identificarme como persona buena. ¿Sabes que diste en el clavo? Yo digo, yo nunca, Carla, jamás, ni cuando no sabía inglés, me he sentido discriminado. Pero hay gente con que tú te sientes, es que a mí me discrimina. O sea, yo he oído latino, un latino blanco con ojos azules, es que me discrimina. Yo, ¿te parece que te discriminan por qué? Yo digo, es el switch que tenemos aquí de que todos victimizarse. Y déjame decirle algo, en este país a la gente no le importa. A mí como empleador, a mí no me importa quién eres ni de dónde vengas, sino que puedas hacer el trabajo, del color que sea. Y el que tú te la des de víctima, eso no te va a ayudar. Bueno, yo no niego que hay discriminación. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Yo siento que mi switch, yo me lo puse que yo voy a triunfar aquí no importa qué. Y yo nunca me he sentido discriminado. Y eso ha sido quizás una de las cosas que me ha ayudado a mí a impulsarme, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que dejarlo atrás, es esa pena de que no voy a hablar porque tengo el acento, no voy a ir para allá porque eso es de gente blanca. Ay, como yo por la universidad. ¿Tú me entiendes? Yo creo que eso es un limitante que tenemos. Yo no niego la discriminación, sino que digo, tienes que ocupar espacio así se te haga incómodo. Y a mí me ha pasado mucho como mujer. Exacto. En la política. Sí. Te lo voy a sacar del tema étnico, que me parece súper importante, porque también me ha tocado mucho ser la única voz latina en espacios de poder. Pero digamos la única voz femenina. O la única voz joven en un espacio de poder. Y por más que se te haga incómodo, es necesario. Yo le digo, no pienses tanto en tu incomodidad, sino piensa qué efecto colectivo está teniendo el que tú estés ocupando ese espacio de poder. Y ese espacio de poder es todo. Ese espacio de poder es trabajar en el supermercado y hacer un buen trabajo. Yo no estoy hablando porque es un espacio de poder que, como tú te desempeñes en tu plaza laboral, son espacios que abres para otros. Ahora, es un denominador común en la psique americana como en la psique humana discriminar contra otros. Entonces sí existe la discriminación y sí estamos siendo señalados ahora. Y es donde te dije, ¿cómo invertimos nuestro tiempo? Y cómo invertimos nuestra energía y cómo tomamos autoridad sobre nuestras vidas. Yo creo que eso, no victimizarse, porque en no tomar autoridad sobre nuestras vidas estás esperando el Salvador. ¿Y cómo terminamos con el tema de los caudillos en Latinoamérica buscando un Salvador que nos solucione la situación? Ahora, si tú entiendes y dices, mira, ya el estilo latinoamericano lo dejé allá, donde tenía un gobierno centralizado, con corrupción, donde tenía que llegar un macho que hablara así asado, el gran Salvador, como los héroes de la patria, que nos rescatara como colectivo. No, dejar eso así. Y no digo colectivo como los colectivos chavistas. O sea, digo, sí. ¿Ok? Para mí es, ¿cómo tengo yo propiedad? Y te lo digo porque cuando nació tu ahijada, yo tenía 7 meses que yo me había dedicado a ser mamá, porque llevaba muchos años en el activismo comunitario, paralelo a mi profesión, como consultora y esto y lo otro. Y dije, nada, Y hubo algo cuando nació mi segunda niña que dije, no, yo tengo que volver al activismo por ellas. Porque si yo quiero influir que la sociedad donde ellas se críen sea de cierta manera, yo tengo que estar activa en estos temas. Entonces, ahí es donde digo, yo no esperé a que un presidente, ojalá, exponga los temas sociales que van a mejorar la situación o las condiciones en las que se críen Paula y Alexandra. ¿No? ¿Qué hice yo? Estos son los temas que a mí me interesan. Y desde entonces, adivina qué, soy más activa local. Yo voy y me nutro de la vida política en Washington, pero yo en realidad hago activismo político local en Virginia, en mi municipio. Como mucho voy al Capitolio de Richmond a influir sobre políticas con que tengamos acceso a licencia de conducir todos por igual, porque eso mantiene todo el mundo dentro de la normativa, ¿no? Dentro de la norma. Tienes que tomar un examen, garantizas que esa persona sigue las leyes, esto y lo otro. Entonces, cuando tuve las niñas me di cuenta, no, yo tengo que cuidar de casita y lo local. Y ahí es donde digo, no tienes que ser una persona que tiene que entrar al Congreso, que tiene que estar viniendo a Washington. Con tú tener propiedad sobre las condiciones que tú quieras de país,
al nivel local es muy importante y tener propiedad, sobre todo el entendimiento de tu contribución a esta sociedad. Y ahorita, ¿cómo están motivando a la comunidad venezolana acá en el DMV a involucrarse en el proceso electoral y en la vida política? Yo creo que una gran lección que quisiera que aprendiera, y creo que ya está aprendiendo nuestra comunidad venezolana, es que si haces vida acá te tienes que involucrar en participación política nacional. No tienes que ser política partidista, sino participar en temas comunitarios y que influyan sobre políticas públicas. ¿Qué te digo? Ya pasar de lo cultural y empezar a posicionarse en todas estas charlas de conoce tus derechos. Estamos empezando a tener más charlas sobre conoce tus derechos, sobre todo con los temas ahorita de deportación, que las personas entiendan hasta qué punto eres vulnerable y hasta qué punto no lo eres. También es importante saber cuando estás teniendo una hiperreacción, cuáles son tus derechos. Existe todavía un sistema de derechos. Entonces, reconocer eso, entonces informar. Esas charlas repetidamente se están dando. Conoce tus derechos, también, ¿qué se están dando? Involucrarlos en alianzas con otros grupos latinos. Acá hay grupos latinos, inmigrantes, que abogan por los derechos civiles del inmigrante desde hace muchas décadas. Entonces, por ejemplo, la comunidad salvadoreña ha arropado a muchos venezolanos en estos temas de conoce tus derechos, de cómo acceder a certificaciones, para tú estar en certificaciones hasta de conducir, o sea, clases de conducir, clases sobre cívica. Yo creo que estamos arrancando, hay que arrancar desde la base, porque ya pedir, no solamente que vote, porque mucha gente no puede votar, pero aquel que está recién llegado, entender de cívica, entender de tus derechos y tus deberes. Yo estoy muy agradecida con la receptividad que ha dado la comunidad centroamericana en instituciones ya formadas como Carecen, las alianzas de caridades católicas, las alianzas multiculturales de formación de emprendedores, porque ahí ya tú ayudas a alguien a salir de la informalidad. Estamos ayudando a las personas a salir de la informalidad y embarcarse en el sistema. Educarse, claro. Estar viendo las noticias. ¿Tú sabes cuánta gente han deportado según Instagram? Que todavía no tenemos récord. La otra vez vi hablando con un deportado, reportero que deberían de quitarle la licencia. Por WhatsApp, la última víctima de deportación, y decía, y la gente se lo cree, como comentaban, yo digo, edúquense, es la mejor forma, y con la educación van a evitar el miedo. Hay gente que yo he visto, residente, es que tengo miedo de salir. ¿Por qué? Tú eres residente permanente del país. Sí, ¿cuál es yo creo que lo que están haciendo es muy loable. ¿Y cómo hacemos para buscar ese tipo de información y conectarnos con esos grupos? Sobre todo en estos momentos que hay tanta incertidumbre y tanta desinformación, como vengo diciendo. O sea, ¿cómo hacemos? Porque esto es fenomenal. La gente necesita paz y necesita clarificación. Sí, por eso yo veo una alianza de grupos como Legal Justice Aid, que son abogados pro bono en derechos civiles. Estas personas han hecho una alianza increíble con gobiernos locales, pero también con organizaciones religiosas, iglesias, para llegar al corazón de la comunidad y dar estas charlas de conoce tus derechos. Porque ya ahí apenas llega, te explican cómo ante una situación de ICE, de deportación, o ante una redada, cuáles son tus derechos, ¿no? Y yo creo que ahí, si tú eres residente, ahí vas a entender que no entras dentro del perfil para ser... Claro que ya hemos visto que hay casos irregulares donde se han llevado personas o no. Bueno, ya esas personas tienen que hablar con abogados. Y lo repito, Legal Justice Aid. Legal Justice Aid es una gran fuente para eso. Pero como te digo, salir de la informalidad, armarnos con información, informarnos,
Otra técnica, el miedo es válido, pero también paraliza. Entonces, si tienes, no dejar de trabajar, pero tomar medidas. Una de las charlas que se está dando, y esto lo está haciendo Humanitarian Action en el área de Washington junto con YWCA, que es una organización históricamente de derechos civiles que combate el racismo contra la mujer de color. Ellos están haciendo unas charlas todos los fines de semana sobre cómo crear un poder con un abogado. Entonces, si tú tienes miedo que te lleve una redada, no solamente quedarte en el miedo de cómo me separan de mi familia, cómo pierdo mis niños, cómo quedan mis propiedades, no. Venir a estas charlas y dejar un poder escrito te ayudan a hacer una planificación, un plan de emergencia en caso de. Eso es para las personas vulnerables a deportación. Pero eso le sirve a todo el mundo, porque yo creo que nada haces paralizándote, nada haces externalizando todo este miedo si no has tomado acciones concretas. Yo creo que organizarte y crear planes de emergencia como familia, poderes, decir, mira, si a mí me llega a pasar algo, porque no es nada más una deportación, a ti te puede pasar algo que te atropelle a alguien mañana, en este país de violencia de armas pudiese haber un tiroteo, que tú sepas, si a mí me llega a pasar algo, mis hijos le quedan a esta persona, mi negocio y mis finanzas tal y tal. Si estás vulnerable, si no tienes un vehículo de inmigración permanente en los Estados Unidos, mueve tienes que tener una diversidad de ingresos o de estructura financiera. Entonces, en vez de solamente depender de un ingreso bajo un permiso de trabajo, tienes alguna entidad como una compañía de trabajo, algo que te permita también tener un respaldo, una estructura financiera. Es decir, si te quitan el TPS, tienes una compañía a la que le puedan pagar para que tú recibas ingresos. Y ahí es donde te digo, ahí es donde amo de verdad todo el apoyo, las organizaciones civiles que están, más bien, el que tiene que llegar es el venezolano, el que tiene que llegar es la comunidad de ellos, porque existen las organizaciones. Hay una organización que se llama Multicultural Center, que ayudan a personas desde la casa o de donde sea a salir de la informalidad y estructurar su negocio, su emprendimiento, convertirlo en un negocio. Bueno, Carlita, déjame hacerte una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles son las metas de tu organización para los próximos 5 años? ¿Cómo pueden los venezolanos y latinos acá en el DMV sumarse? Okay, yo invito a todo el mundo a seguirnos en las redes o en la página web. Pueden recibir información. Virginia Democratic Latino Organization y también Venezuelan American Caucus. Al principio es importante, observa, inscríbete como miembro, llena la planilla como miembro. Tengas o no tengas papel. Tengas o no tengas papel. Porque eso es otra de nuestra labor. Porque la participación, la contribución financiera acá para partidos políticos, tienes que ser americano. Tú no puedes como inmigrante, que no ser ciudadano todavía, poder hacer una contribución monetaria. Entonces, mándenos un email y digan, mira, mi condición legal no me permite pagar la membresía. Y nosotros validamos eso y se acepta a esa persona de tener que contribuir a la membresía, que estos grupos voluntarios se financian sus proyectos porque todos los miembros contribuyen algo mínimo como $30 y de ese es un presupuesto mínimo para hacer todas las acciones. El carácter es de voluntario, pero yo diría que se sumen para que se vayan empapando de cuáles son vías de acción que pueden tomar. En los próximos 5 años yo quisiera ampliar, ahorita tenemos 18 latinos electos a cargos públicos en Virginia. Nosotros tenemos que ampliar eso, aproximarlo a una representación de 11%. Por lo menos en la Cámara Baja de Virginia, tener unos 10 latinos. En el Senado, por lo menos 4 latinos. Esto es importante. Esto es importante porque te voy a dar el ejemplo de Alfonso López. Alfonso López, hijo de inmigrante venezolano, indocumentado, que terminó graduándose de la universidad acá. El papá, ya siendo mayor, después de ser busboy, trabajar en restaurante y todo eso, terminó graduándose del NOVA. Te digo, y su hijo, que es una generación después,
terminó trabajando en la Casa Blanca y ahora es uno de los legisladores de mayor trayectoria en la Cámara Baja de Virginia. ¿Qué ayudó a pasar él? Que los Dreamers, intentó pasar que los Dreamers tuviesen matrícula estatal y no como residente y no internacional. Entonces eso es como alguien con entendimiento de la problemática latina que enfrenta el latino cuando está en un puesto de poder ayuda al desarrollo socioeconómico de esa comunidad. Bueno, ya saben. Gracias, Carlita, por tu No, tiempo. gracias. Nosotros le vamos a dar los links de los sitios que mencionó Carla para que puedan ir y buscar información y conectarse. Y bueno, si tienen alguna pregunta, también vamos a dejar el link, el enlace para el perfil de Carla. Y, bueno, y me pueden escribir, si no saben cómo arrancar, me escriben. ¿Por dónde arranco? Echamos pichón. Bueno, gracias. Gracias. Bye.